Cumbre del G7. ¿Cuál es el papel de Europa en esta cumbre que se celebrará la semana que viene en la ciudad de Evian, en Francia? Esa es la pregunta a la que vamos a intentar contestar en este jueves, en este mapa del poder, con nuestros dos habituales. El primero, José Papí. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, querido Xavi. Menudo termómetro para ver cuánto y de qué forma se obedece a Daddy en Washington, porque al final yo creo que eso es lo que tenemos en la mesa. Efectivamente, y la vista puesta en ese gran enemigo en los medios de comunicación, pero en el fondo ese gran aliado al que no nos queda más remedio. Amigo Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué Sí, seguir? muy buenas, Porque es el que José. manda. Muy buenas, José, muy buenas, Xavi, y muy buenas a toda la audiencia. Encantado de estar aquí. Pues arrancamos. Papel de Europa en ese G7. ¿Hasta qué punto, como planteabas, José, Europa va a seguir los dictados de Estados Unidos y de Donald Trump como líder del país en ese G7? ¿Y por qué decíamos esto? No lo decíamos por un sesgo ideológico, sino lo decimos ateniéndonos a las declaraciones que nos han puesto en la mesa tanto el presidente Macron como el primer ministro Merz, el canciller alemán, como me decía Manuela justo antes de abrir el programa, los diferentes sherpas, ¿no?, que han ido preparando el campo para que esta reunión de alto nivel se celebre, ¿no? Entonces, al final, cuando ves que lo que hay puesto en la mesa es hay que acabar con aquellos países que tienen las prácticas comerciales injustas y que van contra la competencia y tal, pues uno ya le suena a un país de Asia que empieza por C y todo esto, ¿no? Y luego cuando de repente vemos que los alemanes se apuntan a la tesis antiguamente de Meloni en Italia y de Bart Weber en Bélgica, de que hay que empezar ya a hablar con Rusia, y de repente te ves a los alemanes diciendo esto, cuando si nos hubiéramos atrevido a decir esto simplemente en este programa, yo creo que casi si nos hubieran venido 7.000 mensajes de que estamos pagando con Moscú, pero ahora parece ser que Federico Merz no está pagado por Moscú, pero dice eso también. De nuevo vemos un alineamiento, una alineación absoluta con los intereses, como decía yo de broma, de Daddy, ¿no?, del gobierno norteamericano. Entonces, las patatas calientes en la mesa pues están claras, ¿no? China en primer lugar, Ucrania luego, Irán, Groenlandia ha aparecido por aquí y por allá, el futuro de la OTAN. Termino aquí porque quiero escuchar a Manuel cómo plantea él el partido, ¿no?, para ver qué es lo que piensa que va a ocurrir la semana que viene, además en la bonita ciudad de Vian, ¿no?, en los prealpes franceses, si no recuerdo mal, un sitio muy bonito. Yo creo que puede haber un elemento, lo dejo ahí un poco, una maldad un poco para fastidiar el debate. Hay una maldad ahí, que es que la aprobación del acuerdo comercial Unión Europea-Estados Unidos tiene que pasar por el Parlamento Europeo, y el Parlamento Europeo va a hablar el día 16 de junio. La reunión en Evian del G7 es del 15 al 17 y el 16 de junio el Parlamento va a decir que sí, pero parece ser que va a haber cambios, enmiendas, vamos a decir protestas por parte de la institución parlamentaria europea, ¿no? Entonces esto yo creo que puede ser un pequeño factor de tensión, ¿no? Y dejo para otra intervención el explicar un poco qué es esto del G7, porque es que lo tenemos en la boca como si, en fin, como si estuviéramos hablando de mamá y papá, de cualquier cosa así que ya conocemos, ¿no? ¿Qué es el G7? ¿De dónde viene? ¿Qué suele pasar allí? Luego lo comentamos, porque quiero que también Manuel siente las bases de las reglas, ¿no?, del partido. Las reglas de juego, vamos a por ellas. Manuel, ¿cuáles son esas reglas de juego que planteas tú ante este G7 que, como bien decía José, se celebra la semana que viene entre los días 15 y 17 en Evian, en Francia? Sí, muchas gracias, José, por tu intervención. Bueno, primero, obviamente, los europeos van a ser anfitriones de este evento. De hecho, en las palabras de la declaración del presidente de la República francés, Macron, lo recuerda. El G7 se gestó en Rambouillet, en Francia, y bueno, y pues de alguna manera ahora él tiene la oportunidad de cerrar de alguna manera creo que cerrar su mandato en el G7, bueno, o sea, en la presidencia, que ya se acaba en el 2027, con este evento muy prestigioso en Evian. Entonces, para recordar únicamente los países que forman parte del G7: Canadá, Francia, Alemania, Italia, Japón, Gran Bretaña,
y obviamente los Estados Unidos de América, el hegemón. Entonces, ¿cómo viene la mano? Pues hemos estado comentando antes con José, yo he estado recorriendo algunos comunicados que están en la prensa, están completamente disponibles para nuestra audiencia si quiere ir a corroborar y de hecho pues descubrir un poquito también qué es lo que está implícito en esta comunicación. Estos comunicados obviamente pues se van generando para preparar la cumbre, para el trabajo de los Sherpas, que son estos enviados de los presidentes, encuentros entre ministros, ha habido un encuentro entre ministros de comercio, ha habido un encuentro entre ministros de trabajo, hace bien poco, en el último mes, y estas declaraciones pues van como sembrando un poquito, o por lo menos dando indicios de por dónde puede ir el derrotero de esta cumbre. Por el momento hay una cosa muy interesante que se nota claramente desde el G7 de Hiroshima en el 2023. El G7 viene adoptando a cada vez más, casi calcado, el famoso tratado del 9 de julio de 2023 que se adoptó, de hecho, en París, la declaración conjunta contra la coerción económica y las prácticas comerciales que quedan por fuera de las prácticas comerciales de mercado. O sea, todo lo, digamos, que se considera como ilegal en las prácticas comerciales, un documento que, bueno, cuando uno lo lee claramente adivina que el país que está como, digamos, en la mira de este documento no es otro que China, cuyas prácticas comerciales son muy discutidas a nivel de, obviamente, de Estados Unidos y también de Europa y de otros países como Australia, Nueva Zelanda, obviamente Japón. Me pareció muy interesante ver que también en la reunión de los ministros de trabajo pues se tocó la cuestión de la calidad del empleo y también pues toda la temática de un empleo digno y en el cual no haya abusos. Obviamente ahí de nuevo se ve que esa declaración tiene en la mira pues, a China, que es reconocido que desafortunadamente su fuerza laboral tiene que enfrentar condiciones de trabajo infrahumanas. Es algo muy frecuente y desafortunado. También me llamó la atención en el comunicado de los ministros de Comercio la temática de estudiar cómo hacer para manejar la cuestión de los pequeños envíos que se mandan desde, o sea, pequeños paquetes con mercancía que se mandan desde China de nuevo, porque en realidad es una de las temáticas en las cuales hay una incomodidad muy grande en Estados Unidos y en Europa, todos estos paquetes de pequeña mercancía que finalmente pasan por las fronteras europeas y de Estados Unidos y los sistemas de protección de las fronteras no consiguen que estos productos generalmente respondan de manera, pues lo que está acordado con los criterios de calidad, de precio, etcétera, que se piden en una relación comercial sana y equitable. Entonces, la presencia de esos temas enseguida lleva a pensar que este G7 pues, es una especie de culminación después de lo que ya hemos visto este año y que hemos referido en numerosos programas, que fue la cuestión de la visita de Trump a China. Vimos en aquella ocasión como finalmente los Estados Unidos eran los que marcaban el paso en este baile. Luego también con todo lo del conflicto de Irán, eso lo hemos estudiado mucho también y sigue siendo el caso hoy. China y los países asiáticos son los más castigados por esta situación, por la cuestión del petróleo, pero no vamos a abundar en ese sentido de nuevo, aunque bueno, están pasando cosas en Irán en estos días también. Entonces, de alguna manera, yo tengo la sensación que además de ser anfitriones, pues los europeos están muy dispuestos a escuchar, a ver qué es lo que tiene que compartir la administración norteamericana. Están de una manera muy receptiva. No hay una agenda muy potente definida. Generalmente en la agenda pues hay como expresiones muy generales, poco concisas, de consenso, en las cuales todo el mundo está de acuerdo. También veo que está la cuestión muy importante de cómo entre todos en el G7, y seguramente ahí José podrás abundar en este sentido, van a
enfrentar la cuestión de la IA, de la inteligencia artificial, declinada en dos temas. Por ejemplo, la cuestión de la cadena de suministros, de cómo hacer para reforzarla, su seguridad, y también luego el impacto que va a tener la IA en la fuerza laboral de los países, pues, del G7. Entonces creo que esos temas van a ser muy, muy interesantes de seguir. Como digo, es una especie de grado superior en el containment hacia China por parte de Estados Unidos, pero vamos a ver los europeos. Parece que los europeos ya están de todas formas asociándose de manera muy efectiva. José, la semana pasada estuviste hablando en ese sentido a la estrategia norteamericana, pero te cedo la palabra. Gracias. Pues vamos a por la intervención de José, que por cierto José nos dejaba antes con la miel en los labios diciéndonos que nos iba a explicar también qué es el G7. Así que te toca, José, es tu turno. Bueno, es que el G7, dependiendo de qué perspectiva utilicemos para explicar qué es, pues nos sale que es una cosa o que es otra. Entonces, lo que podríamos hacer es un ejercicio de que yo ahora me disfrazo de geopolitólogo orientado hacia el multilateralismo, las organizaciones internacionales, y entonces diría, pues es un entorno donde los países más poderosos del mundo se juntan y no sé cuánto y no sé quinto, ¿no? Y deciden cosas juntos y tal. Yo lo que veo con la perspectiva realista en la mente es otra cosa. Yo lo que estoy viendo es la demostración palpable de que Francia, Alemania, Italia y el Reino Unido no le ceden a la Unión Europea, al Reino Unido todavía menos, pero no le ceden a la Unión Europea la palabra ni de broma. Y es la demostración de que la organización internacional sirve para servir, y me repito, los intereses de la nación potente que gestiona esa organización internacional. El resto aplauden, el resto hablan de valores, el resto van a reuniones, el resto buscan recibir parte de la tarta de una forma o de otra, pero en definitiva, cuando las cosas se ponen complicadas, y este es un escenario complicado, me reúno con los Estados Unidos, me reúno con Japón, me reúno con los canadienses, en fin, ¿quién va representando allí a la Unión Europea? Y me dice alguno ahora, es que también viene representada a través de la presidencia de la Comisión Europea. Ursula von der Leyen estará allí. Bueno, pues yo, a los que creáis que Ursula von der Leyen y la Comisión Europea tienen un rol allí, simplemente en una grabación, mirad tanto la postura gestual como si se graban las intervenciones, mirar lo que interviene y lo que dice. Y luego me lo contáis. Y ya os imagináis, como audiencia inteligente que sois, que eso sí lo hemos conseguido atraer a Geopoder, os dais cuenta de quién manda allí. Entonces, si yo me fuera a la primera perspectiva que estábamos hablando, oye, pues tendrían que no estar los representantes de Francia, de Alemania, de Italia, hombre, que vaya a la Unión Europea representándonos a todos y ya está. Bueno, este es un desideratum precioso, muy bonito. El otro día le oíamos al maestro John Mersheimer, ¿no?, decir que él era liberal, decía en inglés, pero si a mí lo que me gusta son las relaciones internacionales de buen rollo, con tratados, obedeciendo todos, con un control y vigilancia del cumplimiento de todos los países a una. Dice, pero si yo lo tengo clarísimo lo que me gusta. El problema es que eso no sirve ni de broma como herramienta para explicar cómo es el mundo real, ¿no? Entonces, al final, aplicando la herramienta de explicación del mundo real, el decir, yo podría poner un comentario de estos así, de valores y wishful thinking, ¿no?, como dicen en inglés, ¿no? Podría decir, oye, pues a mí me gustaría que la Unión Europea representar a todos al mismo tiempo en esta reunión. Eso no va a pasar nunca. ¿Por qué? Porque ni a Alemania, ni a Francia, ni a Italia les da la gana. ¿Qué hay de aquellos tiempos donde se conversaba de que había que ampliar este grupo para meter a España? ¿Qué decisiones geopolíticas, económicas habrá tomado España desde entonces para que esto ya no esté en la mesa? Y estuvo en la mesa de verdad, no es una broma. Ya sabemos que en el 2014 sale Rusia, que esto era un G8 en lugar de un G7, con la invasión de Crimea, todo esto ya lo sabemos, pero oye, es que España estuvo en la mesa un montón de tiempo, de que España entraba en esto. Ahora mismo ni estamos, ni se nos espera, ni, bueno, van a pasar décadas antes de que eso pudiera ser sencillamente planteado, ¿no? Esta, una primera consideración. ¿Cómo cambia el análisis si utilizamos un tipo de criterios o utilizamos otro tipo de criterios? Y segunda idea, y me callo, que quería lanzar. Otra maldad. Creo que los Estados Unidos, se lo comentaba también a Manuel antes, así de broma, en una conversación privada de unos minutos que hemos tenido antes de empezar el programa,
creo que Estados Unidos va a generar una taxonomía entre el aliado bueno y los aliados malos, siendo el aliado bueno Japón, porque hay ahí todavía ese momento de enamoriscamiento, ¿no?, entre la nueva primer ministro japonesa y Donald Trump, ¿no?, que también lo tuvo con Meloni y lo tuvo con otra gente. Pues bueno, estar en ese momento bonito, entonces va a hablar bien de Japón, y luego el resto para él son el demonio. La Unión Europea, los alemanes, los franceses, los canadienses, los italianos, los británicos, que le han dejado tirado en Irán y en otros sitios, y está muy enfadado con ellos, ¿no? Entonces creo que esa taxonomía del aliado bueno y los aliados malos es algo que se le va que Daddy, el presidente norteamericano, va a tener en la mesa, ¿no? Un día Manuel hizo una intervención muy buena, porque él granularizó un libro, ¿no?, sobre el estilo de comunicación de Donald Trump, donde se veía todo esto, y creo que esa puede ser una intervención para luego, ¿no? Daddy trata mal a sus subordinados. Tiene unas formas de tratar a sus subordinados, abro y cierro comillas con lo de sus subordinados, pues que son a veces complicadas y difíciles de aceptar, ¿no? Y segundo punto, también en el área de comunicación, que luego Manuel igual me puntualiza y abunda lo que sea, es que los europeos no están acostumbrados al enfoque transaccional de Donald Trump. Es decir, él es un promotor inmobiliario, impulsivo, maximalista en el comienzo de sus tesis o de sus demandas. Es decir, trabaja como un buen promotor inmobiliario. Si conocéis alguno, son así. Tú dices, ¿qué vale este terreno? 100 euros. Yo te ofrezco 10. Váyase usted al cuerno. Bueno, pues 70. Empiezas a hablar y tal, no sé qué, y al final pues te acaban pagando 50, ¿no? Y Donald Trump está acostumbrado a eso. Está acostumbrado a eso, a decir que le aporta valor, que tal, todo este tipo de cosas. Entonces, el problema de los europeos es que no van a estas reuniones con la capacidad siquiera, por sus propios regímenes políticos, y ahora me corregís si queréis, pero no van con la capacidad de poder transaccionar, de poder decir, venga, tú me dejas una fábrica de esto, yo te dejo una fábrica del otro. Tú me dejas este gravamen, yo te pongo el otro. Tú me dejas entrar este material, yo te saco el otro. Lo que sea. Y ese enfoque transaccional yo creo que a los europeos se les suele... O sea, no pueden gestionar esto en una reunión de G7. Y creo que es lo que va a ocurrir también ahora. Es muchas declaraciones, por supuesto, los medios al uso dirán que Donald Trump se ha portado mal, que ha sido grosero, que no ha sacado acuerdos, que no tiene no sé qué, pero lo que estamos viendo en la preparación es que se está obedeciendo la agenda de fondo de Estados Unidos, y luego va a haber el típico show de malas maneras, hablando de malas maneras porque estamos acostumbrados a una diplomacia de más elegancia, de más de rueda de prensa, de decir las cosas detrás pero no delante, en fin. Y va a haber un show de malas maneras de Donald Trump, que probablemente es donde se fije la mayor parte de la prensa. Pero yo llamo la atención a ese problema de fondo. Los europeos no están acostumbrados a transaccionar en este tipo de reuniones. Les va a costar. Os devuelvo la palabra. Bueno, pues estaremos muy atentos de lo que ocurra en ese G7, veremos cuál es la postura que coge Europa y si, como dice José, pues vuelve a meter la pata en esa cuestión de transaccionar, ¿no? Manuel, adelante. Sí, yo la sensación que tengo para esta cumbre a través de los documentos que he podido leer es que justamente los europeos tienen una posición muy prudente. Estaba escuchándote, José, y está siempre la cuestión del realismo y luego también de las buenas intenciones. Entonces tenemos aquí un ejemplo en las declaraciones, por ejemplo, que ha habido para la preparación de esta cumbre. Están tratando de generar espacios de consenso, es decir, temáticas que a lo mínimo permitan continuar la reunión, para luego ir avanzando. Por ejemplo, cuando uno ve una frase, definir las condiciones de un crecimiento equitable y duradero. Bueno, pues ese es un paraguas que lo mínimo que tiene en lenguaje diplomático y de cooperación es mantener la reunión abierta. Y luego, obviamente, bajo ese paraguas, pues ya luego viene Donald Trump, vienen los líderes y ahí estará la discusión realista, pues que veremos, tendremos que analizarla, pero en todo caso me parece importante mencionar esta cuestión de ese lenguaje consensual de la diplomacia, porque muchas veces lo que pasa, y es el error que cometemos a veces en Europa, es tomar ese lenguaje como una dirección política,
confundirlo. Es decir, pues mira, entonces queremos un crecimiento equitable y durable, entonces articularlo muy rápidamente con las energías eléctricas o algún tipo o la paz en Ucrania, rápidamente, sin tener en cuenta todos los mecanismos que están operando detrás de la situación, que desde un punto de vista realista nos van a indicar muy claramente por dónde va la realidad. Entonces, me parece muy interesante como ejercicio la cuestión de, sí, pues los europeos, anfitriones, Francia, como dije, en un lugar maravilloso, Evian, unas condiciones fantásticas, mucha prudencia, mucho alineamiento con lo que ya ha expresado que quiere Trump. Y bueno, y vamos a ver qué es lo que pasa. Me parece muy, muy interesante también que durante de alguna manera el periodo de preparación de esta cumbre también ha surgido una iniciativa que hemos analizado porque, bueno, es muy interesante por la persona que se ha convertido en la portavoz de esta iniciativa, que no es otro sino el antiguo primer ministro danés Rasmussen, que también fue secretario general de la OTAN y que está él proponiendo una nueva arquitectura multilateral llamada el D7, que sería las 7 democracias, una suerte de desafío al G7, pero cayendo de nuevo en las mistificaciones. Un ejercicio de política multilateral muy dada a lo que hacemos aquí en Europa, que está llena de buenos deseos, identifica problemas, sanciona el hecho de que Estados Unidos ya no está comprometido con el mundo occidental. Entonces lo resumo, dice, bueno, pues ya que los Estados Unidos no están enfadados de alguna manera con Europa, nosotros europeos con otras potencias medias, en las cuales, bueno, medias y grandes, porque está incluido también, por ejemplo, la India, podemos generar un espacio económico que tiene una masa, claro, ya empezamos a contar como masa, pues adiciones de PIBs, una masa del PIB mundial de un 36%, y a partir de ahí empezamos a elucubrar. Porque obviamente el tener una masa del 36% del PIB mundial, teniendo unos estados tan dispares como Francia, el Reino Unido, la India, eso no quiere decir que esa masa en los hechos camina al mismo ritmo y en la misma dirección. Y entonces aquí ya tenemos este ejercicio, invito a la audiencia a ir a visitar estos documentos, en los cuales este antiguo secretario general de la OTAN está proponiendo este D7, y me parece muy, bueno, muy interesante el notar que esta narrativa está produciendo, bueno, esta narrativa no, esta suerte de propuesta aparece justo antes, obviamente, de la cumbre del G7, pues quiere beneficiarse de la inercia política o de la dinámica política que surge de este encuentro, porque todo el mundo sabe que es muy importante, por lo que dice José, porque son los estados en su realidad operando y manifestándose en sus negociaciones profundas, y están todos alineados detrás de lo que está pidiendo el hegemón frente al aprendiz de hegemón. Esta es toda una terminología que utiliza José muy frecuentemente acá en los canales. Todo el mundo sabe que hablo de China. Entonces, me parece muy interesante, de nuevo, para recopilar. Hay unos anfitriones, va a haber mucha prudencia. También hay otra iniciativa con este D7 de proponer una asociación entre los europeos en la cual no está Estados Unidos, o sea que de alguna manera esta propuesta contempla y entiende muy bien cuál es el deseo de autonomía de Estados Unidos. Y justamente esto me parece muy interesante porque leí otro artículo esta semana y también lo estaba compartiendo en una charla acerca de qué puede pasar con este G7. Y este G7 también tiene un riesgo, y es convertirse en una suerte de G0. ¿Y por qué digo eso? Reuniendo la temática que ya José había identificado de aquel intelectual indio, bueno, en la audiencia lo reconocerá, no me acuerdo en este momento, que había dicho, bueno, Estados Unidos dijo en un momento, vamos a jugar el mundo multipolar. Y ellos empezaron a jugar entre comillas, política realista, y rápidamente se dieron cuenta que eran los únicos que tenían los medios de hacerlo y que nadie más lo hacía.
Entonces era una especie de multipolaridad que se había convertido en unipolaridad. Bueno, pues ahora en este G7 bien puede parecer, y de ahí a lo mejor la prudencia de los europeos, que en realidad viene el hegemón y el que actúa es el hegemón. Y los europeos, pues, no sé muy bien qué capacidad van a tener de actuar. En todo caso, obviamente, Japón sí, y seguramente, y ahí cierro, porque ahí ya me uno a lo que decía José, que probablemente pues, Estados Unidos va a felicitar a Japón y a criticar fuertemente a los niños malos que pueden ser los países europeos. Los países europeos que veo harto difícil que puedan llegar a unirse. Voy a ser un poco malicioso, si me lo permitís, José, porque hace 2 días estuvimos comentando cómo el famoso proyecto del caza europeo, se fue al garete, ¿no? Entonces, con estos mimbres, esa unión a la que hacía referencia Manuel me resulta harto complicada. Así es, hombre. Andreas Fogh Rasmussen se autodenomina presidente y fundador del D7, de la iniciativa del D7, ¿no? Lo pone en el documento este que hemos leído. En fin, voy a generar una analogía que a lo mejor os va a sacar una sonrisa, pero creo que está haciendo un poco como de el hooligan Medvedev en Rusia, ¿no? Que cuando uno quiere ver la postura más hooligan por parte de los rusos, ¿no? El sentido de Consejo de Seguridad, los halcones, los que tienen las armas, pues uno sigue a Medvedev y es 10 veces más hooligan que Putin, ¿no? Y yo creo que aquí Rasmussen está siendo el más hooligan, digamos, de la Unión Europea, si me permitís la broma, ¿no? Que quizá la analogía no es muy inteligente, pero bueno, creo que por lo menos es expresiva, ¿no? de lo que quiero tratar, ¿no? Interesante porque Rasmussen sí da ese paso de quitar a los países y poner solo a la Unión Europea en ese D7. Ojo, porque pone a los australianos, los neozelandeses, los canadienses, los japoneses, los tal, y Unión Europea. Él sí que no pone ni a Francia ni a Alemania ni tal. Fijaros que haciendo un ejercicio de política ficción, ahora los 3 presentes, y invitaríamos también a César Bobadilla y a Vicente Ferrer y a muchos otros colaboradores, a nuestra amiga Vivian en Colombia, en fin, invitaríamos a mucha gente vamos a preparar un paper, como se dice, ¿no? En inglés, un paper similar sumando el PIB de toda la hispanidad. E incluso me atrevería a poner todo el entorno ibérico, ¿no? Iberoamérica, juntando a nuestros hermanos portugueses, juntando a Angola, Mozambique, a Brasil y Cabo Verde, y nos juntamos todos, ¿no? Y decimos, representamos este porcentaje de la economía mundial. Somos a partir de ahora el actor, ¿no? Que lo cambia todo en el tablero. Bueno, pues vamos a escribir un papel de estos, porque en el fondo lo que ha hecho Rasmussen es algo así. Ha escrito un papel, pues nos podemos imaginar otro. A mí me gusta mucho más el de la hispanidad que el de Andreas Fogh Rasmussen, ¿no? Yo prefiero estar con mexicanos, colombianos, argentinos, brasileños, uruguayos, paraguayos 1000 veces antes que con daneses. Decía una opción personal. Tendría también más lógica, José, por cultura, por idioma, sí. por tantas y tantas razones, ¿no? Religión, en fin. Yo aquí sí que ya estoy siendo ideológico, pero sencillamente digo que a la juliganada que hace Rasmussen podemos hacer una juliganada, ¿no? Hispánica o iberoamericana, ¿no? Y la podemos disfrutar. También diría iberoafricana, porque tirando de los portugueses, ¿por qué no? ¿No? Podríamos aprovechar también. Ahí está Guinea también. Hay Guinea también, por Dios y por la Virgen. Española, sí. Menudo fallo, es verdad. Y las Islas Canarias, que aunque son de España, no dejan de estar en África. Es verdad. Gracias por la corrección, tienes toda la razón. Bueno, este era aún así el paper y apoyo lo que ha dicho Manuel, leedlo porque es que de verdad es muy interesante leerlo, no es muy largo y, oye, uno le da para generar elementos de análisis, de debate intelectual y demás, ¿no? Es interesante. Macron ha tenido unas declaraciones que creo que las comentaba en otro programa, pero creo que me gustaría conocer vuestra opinión, ¿no? Esto que él ha acusado a una potencia de sobreproducción, ya sabemos quiénes son, ha acusado a otra potencia de estar gordita por sobreconsumo y ha dicho que los europeos están en la infrainversión. Con lo cual el otro día yo lanzaba esto porque unos escalofríos que me tuve que poner la chaqueta de vuelta. Unos escalofríos tremendos porque digo, ¿cómo que infrainversión? Sí, los europeos que tienen 200 billones de euros por ahí colocados en cuentas y no dan explicaciones de qué se hace con ellos y tal. Esto me da muchísimo miedo, que nos empiecen a poner los campeones de los aviones, de la tecnología, de los coches eléctricos, de la temática que sea y que nos obliguen a los europeos a invertir en esto, ¿no?
Y luego una cosa que... ¿Cómo sería lo contrario a fe de ratas, ¿no? Lo de CSQD que teníamos en las matemáticas, ¿no? Como se quería demostrar. Pues tengo uno de estos. El New York Times, que normalmente ya saben ustedes que cuando yo lo pongo en mi boca, no lo estoy poniendo por delirio de referencia para decir que es un medio fenomenal y que si lo dice el New York Times lo tenemos que aceptar. No, no. Yo solo lo pongo cuando ya hasta el tato se ha dado cuenta de algo. Es decir, cuando ya no hay nadie que tenga algo de sentido, de sentido común en la cabeza, y ya se ha dado cuenta todo el mundo de esto. Bueno, pues el New York Times se ha dado cuenta de lo siguiente, verbatim, el estrecho de Hormuz es menos relevante de lo que parecía. Cuando esto lo decían algunos analistas, incluidos los presentes, y las cosas que le llamaron a Manuel y que me llamaron a mí, ¿qué pasaba? Hace 2 o 3 meses. Se ha dado cuenta hasta esto. Dice, oye, que con la bajada de la producción industrial que hay en general y con la apertura de rutas alternativas de comercio de energía, la verdad es que lo del estrecho de Hormuz era como un mito que teníamos en la mesa y como que todos lo habíamos comprado el mito. Repito, esto no es el canal Geopoder, que no quiero lanzar aquí una cosa en plan titular periodístico, nosotros somos los primeros que lo dijimos, no, yo no quiero decir eso. Pero señores, que esto lo dijimos hace mucho tiempo, pero mucho tiempo lo dijimos. Hasta el New York Times se ha dado cuenta. Yo lo digo de nuevo, y siempre sé que me gano a veces animadversiones. No, por favor, mantengan el espíritu crítico, la tranquilidad, el análisis de la placa tectónica, porque cuando siguen el titular, meten la pata. Hasta el New York Times se ha dado cuenta de que el estrecho de Hormuz no importa tanto. Y esto se puede entender el primer día cuando uno coge la libreta y el boli y va anotando y va diciendo, oye, pues no es para tanto. Yo pensaba que era para mucho más, pero no es para tanto. Bueno, pues CSQD, como nos decían en matemáticas en el colegio. Os devuelvo la palabra. Pues ahí queda esa intervención. Nos quedan no muchos minutos, pero sí nos da para un par de intervenciones. Así que, Manuel, si quieres empiezo contigo y cerramos luego con José esta charla. Ya casi a modo de conclusión te voy a pedir incluso que me hagas esta última intervención. Vale, muchas gracias. Pues bueno, yo voy a regresar con ese espíritu de analizar y de estar atentos qué es lo que hay detrás de las cosas. Volver a la cuestión de este D7 de Rasmussen para compartir con la audiencia 3 temas que atraviesan esa propuesta y que son muy interesantes. Por una parte, y ahí me uno a lo que estaba diciendo José, abre la puerta a la ambición presupuestaria que tiene que tener la Unión Europea para financiar la IA. ¿Okay? Esa es una de las puertas que abre. Luego abre otra puerta y de hecho también quiero mencionar que es uno de los invitados para la cumbre del G7. Hay 2 invitados estelares que son, estelares, o sea, digamos importantes, porque su presencia dice mucho de lo que está pasando en Europa, que es Vladimir Zelensky, el presidente de Ucrania, y también, al parecer, viene invitado por Macron, el presidente de Brasil, Lula da Silva. Entonces, está la cuestión de Ucrania y de la UE. En todo este documento de Rasmussen, obviamente, ya da por sentado y llama muy fuertemente a que Ucrania sea incorporada tanto a la OTAN como a la Unión Europea, y ya sabemos en este canal cuáles son los riesgos para la Unión Europea de incorporar a Ucrania. Eso siempre en la mira generar un sistema que permita garantizar aquel famoso préstamo de 90.000 millones de euros hecho a Ucrania y que recuerden, seguro que va a ser pagado porque lo va a pagar Rusia en términos de reparaciones. Bueno, eso es una de las, digamos, de las dinámicas que se dieron, pero bueno, es totalmente inverosímil, obviamente. Es una narrativa. Y luego, otra cosa muy interesante en este documento del D7, habla de la Unión Europea como un actor, no habla de los países, como ha dicho José, y luego plantea la cuestión de que tienen que cambiar las reglas de decisión dentro de la Unión Europea. O sea, también este tipo de documentos pues son como documentos de prueba que van avanzando temas que son obviamente muy controversiales por el momento, pero ellos van avanzando. Entonces tenemos aquí un ejercicio de los deseos oligárquicos para cambiar la gobernanza mundial. La verdad es que es muy interesante analizarlo y bueno, y de nuevo, ya para cerrar,
porque ya se nos va el tiempo, siempre desear que nosotros europeos, que ya somos considerados en un documento como este del D7, como ya no teniendo ni países ni naciones, pues que recuperemos o que tengamos en algún momento como ciudadanos los instrumentos para poder expresarnos y defender nuestros intereses legítimos, cosa que por el momento no es el caso, por lo menos en España, en otros países un poquito más, pero acá no. Gracias. Pues José, cerramos contigo. Última intervención. Bueno, yo creo que abundar en lo que estaba comentando ahora Manuel, ¿no? Rasmussen hace un papel de arriba hacia abajo, de la élite al gobernado, que si él lo propusiera para Dinamarca salía a gorrazos. Lo lanzaban al mar, no sé si al Báltico o al Mar del Norte, pero vamos, lo lanzaban al mar seguro, conociendo cómo son los daneses y cómo perciben ellos que es su régimen político, ¿no? Entonces, es decir, él quiere para Europa lo que no tendría valor de querer para los daneses, porque si no sabe que no puede seguir en el apartamento o en la casa en la que vive, ¿no? Luego, puestos a generar este tipo de escenarios de política ficción, yo llamo aquí al cheque español dentro de la Unión Europea. Él dice el D7 tiene que funcionar un poco a su aire, a otra velocidad, y si la Unión Europea no quiere seguir, que no siga, o que se aguante o que se adapte. Pues yo diría lo mismo, yo generaría un cheque español al estilo del que negoció Margaret Thatcher en su momento para los británicos en el 84, y yo diría, pues mira, el cheque español es hasta que yo no le pregunte de los chilenos hasta los mexicanos y estemos más o menos de acuerdo en lo que queremos hacer todos a pito, pues yo no puedes contar conmigo para nada. Se llama cheque español, ¿no? Y cheque hispano, no sé, como lo queramos llamar, porque eso de español está mal, ¿no? Somos muchos países, pero el cheque hispano. Y de esa manera, pues podríamos inventarnos también algo así, ¿no? Y bueno, pues eso es lo que yo dejo ahí. Creo que es muy interesante, ¿no? El documento, no le quiero quitar valor por estar haciendo ahora bromas, ¿no? O por tratar de tener humor, ¿no? Encima del documento. Al contrario, creo que tendríamos desde la hispanidad que ser tan valientes como Andreas Fogh Rasmussen para decir lo que nos apetezca, igual que ha dicho él. Él ha dicho lo que le apetece, que a mí particularmente creo que es incorrecto, pero nosotros también tendríamos que tener el valor de escribir esos papeles y que nos llamen quiméricos, utópicos, locos, lo que ustedes quieran, pero por lo menos que nos atrevamos a escribirlos. Que nos atrevamos a escribirlos y a ponerlos en el debate, porque si estamos esperando a que el futuro de la humanidad venga de Copenhague con el viento que hace, pues, en fin, pues esto no vamos por el buen camino, ¿no? Y ahí lo dejaría. Yo sigo asustado. Lo de la ambición presupuestaria de Andreas Fogh Rasmussen, lo de Macron diciendo que hay infrainversión por parte del ciudadano europeo y demás, todo esto me tiene como que no puedo pensar muy claramente. Así que yo lo dejo aquí antes de decir alguna barbaridad, porque esto como que me impide pensar con criterio y con la templanza necesaria para no meter la pata. Pues con esta última reflexión cerramos hoy el programa. Gracias, José, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a toda la audiencia, a vosotros por estar conmigo en el programa y a César por estar ahí con los cacharros y las cosas técnicas. Y gracias también a nuestro querido Manuel. Una semana más, gracias y hasta el próximo jueves. Muchas gracias a todos, siempre encantado de estar aquí. Y a vosotros que habéis estado escuchando el programa os invitamos a opinar, os invitamos a que dejéis vuestros comentarios. ¿Qué opináis del G7 que se celebrará la semana que viene en Francia entre los días, lo tengo aquí apuntado, 15 y 17? ¿Qué pensáis que puede salir de ese G7? ¿Qué pensáis que va a hacer Europa frente al gran hegemón que es Estados Unidos y frente al daddy, como le han llamado mis compañeros, que es Donald Trump? Pues queremos saber qué es lo que opináis y para ello aquí tenemos esos mensajes. Y para terminar, que no se me olvida, José, que pensabas que te ibas a escapar, me tienes que decir una canción, como siempre, a modo de cierre. Pues hoy yo quiero recomendar un clásico. Últimamente nos estamos atreviendo con los clásicos y me quiero atrever con una banda que solo la he podido ver ya de mayor, que se llama los B-52, que son de Atenas, Georgia, al igual que los REM, los famosos REM, y que es yo creo que la única banda del mundo que uno la escucha y se pone de buen humor automáticamente, ¿no? Os voy a recomendar una canción que además me compré el vinilo solo por tenerlo de esa canción, con varios cortes.
el corte para radio, el corte para discoteca, el corte para casa, el corte para la familia. Bueno, pues la canción Rome, que es una auténtica maravilla, maravilla de canción, es un clásico ya del 89, salvo que me equivoque, tiene ya tiempo, pero es una auténtica maravilla que yo todavía a día de hoy, cuando escuché por primera vez, y ya con la edad que tiene ya esta mujer, a Kate Pearson, cantar esta canción, elevar el tono como una cantante de música clásica y a gritos con todo un auditorio con la boca absolutamente arriba, abierta, y yo creo que estábamos arriba también todos de pie, pero creo que estamos hablando de una señora que cuando yo la escuché tenía 70 y algo años. Es una cosa por demás. Yo no sé si siguen tocando, desde luego se han ido retirando todos poco a poco, porque es que la edad ya es mucha, es decir, aguantar como está aguantando Rush, que tocaron en Los Ángeles hace 2 días, con 73 años Geddy Lee, 73 años Alex Lifeson, y la maravilla de batería alemana que se está atreviendo a reemplazar a uno de los mejores baterías de la historia, Neil Peart, pero es que Rome es una de esas canciones tan deliciosas que cuando estéis de bajón, cuando estéis mal, cuando estéis tristes, ponerla 2 veces. Ponerla 2 veces que veréis qué maravilloso es el mundo. Pues con esta canción nos despedimos. Gracias, José, por estar con nosotros. Gracias, Manuel, una vez más. Y nos vemos el próximo martes, como siempre, con más criterios.